Vamos a continuar con nuestra unidad 6 del programa, distribución de probabilidad normal estándar. Vamos a ver en esta ocasión cómo determinar el área de abajo de la curva, o lo que es lo mismo, la probabilidad. Entonces veamos el siguiente ejemplo, que ya hemos venido trabajando con antelación. Dice: los ingresos semanales de los supervisores de turno de la industria del vidrio se rigen por una distribución de probabilidad normal con una media de 1000 y una desviación estándar de 100. Y nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar a un supervisor cuyo ingreso semanal oscile entre 1000 y 1100? Lo primero que vamos a hacer aquí es expresar esa pregunta con la notación que nosotros ya conocemos. La letra P, que representa probabilidad, vamos a poner el 1000 y luego vamos a poner nuestro 1100. Entonces lo vamos a hacer de esta manera: probabilidad de que el ingreso semanal oscile entre 1000 y 1100. Recordemos, empezamos poniendo del lado izquierdo la cantidad pequeña, en este caso 1000, y del lado derecho la cantidad mayor, que es 1100. Vamos a apoyarnos de los signos menor y mayor que. Recordemos, la abertura me indica la cantidad que es mayor. En este caso, el ingreso semanal es mayor que 1000, pero es menor que 1100. Y ubicamos los datos. Tengo una media de 1000, tengo una desviación estándar de 100 y tengo una X de 1100. Recordemos por qué ya no voy a poner la X del 1000. Cuando yo calculo Z, si tengo una X cuyo valor es el mismo que la media, nos va a dar un valor de Z de 0. Entonces recordemos eso, no tiene caso que la calculemos, ya que sabemos que nos va a dar 0. Entonces solamente vamos a calcular el valor de Z para cuando X vale 1100. Ojo, no es requisito ni tampoco es obligatorio que nosotros dibujemos nuestra curvita de la distribución normal estándar. Sin embargo, dibujar la curva nos va a ayudar a ubicar en cuál de las dos mitades estoy trabajando. Es decir, cuál va a ser el signo de Z, identificar exactamente qué área de la curva me están pidiendo. Entonces, para este caso en particular, yo ya sé que la media es 1000, entonces justo al centro de la curva tengo esa media de 1000. Y me preguntan la probabilidad de que el ingreso semanal oscile entre 1000 y 1100. Ese 1100 es mayor a la media, por lo tanto significa que ese punto de 1100 está a la derecha de la media. Entonces, como yo estoy buscando la probabilidad de que ese ingreso vaya de 1000 a 1100, significa que yo necesito encontrar el área debajo de la curva que está aquí de color azul. Para eso vamos a calcular Z con nuestra formulita que dice X menos la media y el resultado de esa diferencia dividido entre la desviación estándar. Entonces hacemos 1100 menos 1000 y todo eso entre 100. Y confirmo, me da una Z positiva de 1. Eso significa que yo estoy en la mitad del lado derecho de la curva. Entonces, con este valor de Z de 1, lo que nosotros vamos a hacer es ir a nuestra tablita de Z o de áreas debajo de la curva y vamos a buscar a ese valor de Z de 1 qué área debajo de la curva le toca. Ustedes tienen su tablita de Z que viene con todas las áreas debajo de la curva, justo de la curva del lado derecho, la mitad del lado derecho. Entonces aquí en este cuadrito yo les pongo un acercamiento a la tabla para que nosotros podamos verlo un poquito más grande y no sea tan complicado encontrar. Entonces voy a comenzar buscando estos dos primeros dígitos, 1.0.
¿Cómo lo voy a buscar? ¿Dónde está Z? Yo me voy a ir hacia abajo hasta donde esté 1.0 y me voy a fijar cuál es el segundo decimal. Este segundo decimal también es 0, entonces la voy a caminar aquí en el 1.0 hacia la derecha hasta encontrar el cruce con este punto 0, 0. Entonces veo que a una Z de 1.00 le corresponde un área debajo de la curva de 0.3413. Eso significa que de la media hacia 1100 yo tengo un área debajo de la curva de 0.3413. ¿Cómo vamos a responder cuando tengamos una situación de una distribución de probabilidad normal estándar? Para este caso en particular vemos entonces que el área bajo la curva normal que hay entre 1000 y 1100 es de 0.3413. A nosotros en un principio nos preguntaban sobre la probabilidad. Entonces, cuando yo hablo de área bajo la curva, es lo mismo que decir probabilidad. Entonces, la probabilidad de seleccionar a un supervisor cuyo ingreso oscile entre 1000 y 1100 es de 0.3413. ¿Qué otra cosa puedo hacer con este resultado? Pues también lo puedo expresar a manera de porcentaje. Entonces, también podemos decir que 34.13% de los supervisores de turno en la industria del vidrio gana entre 1000 y 1100. Otra manera de expresarlo puede ser que hagamos referencia a la proporción de supervisores de turno en la industria del vidrio. Entonces, si yo quiero hacer referencia a la proporción de supervisores que ganan entre 1000 y 1100, voy a decir que el tamaño de esa proporción es de 0.3413. Entonces, cuando yo saco el valor directamente de mi tabla, voy a tener una cantidad que va a estar expresada en decimales. Entonces, ese 0.3413 de este caso en particular es igual a un área bajo la curva, una probabilidad y una proporción. Si yo ese dato del 0.3413 lo multiplico por 100, entonces lo que yo estoy expresando es un porcentaje. Ojo, cuando yo busco en mi tabla de Z, esa tablita que nosotros tenemos de nuestro libro nos da áreas debajo de la curva que van siempre de la media hacia la derecha. Siempre. Yo no puedo buscar directamente en la tabla un área que va de un punto X hacia este lado de la curva. Eso yo no lo voy a encontrar. Únicamente voy a tener valores que van del centro, es decir, de la media, hacia un punto X. Entonces, dicho esto, vamos a continuar con otro ejemplo. Para este mismo caso, esa misma distribución de ingresos semanales de los supervisores en la industria del vidrio, ahora nos preguntan la probabilidad de seleccionar a un supervisor que gane menos de 1100. Tengo los mismos datos, una media de 1000, una desviación estándar de 100 y un punto X de 1100. ¿Qué es lo diferente acá? Pues que ahora me están preguntando la probabilidad de seleccionar a un supervisor que gane menos de 1100. Entonces vamos a ubicarnos en la curva. Nosotros ya habíamos calculado esta Z que le tocaba a este punto X de 1100. Pero ¿qué pasa? Ahora me piden la probabilidad de que ganen menos de 1100. Es decir, todo lo que hay detrás de este punto X. Entonces, yo ya sé que tengo aquí una Z de 1
cuando X vale 1100 y yo ya sé cuál es el área que hay debajo de la curva entre 1000 y 1100. Entonces, ¿qué pasa? Para encontrar lo restante, yo ya sé también que toda el área del lado izquierdo de mi curva, es decir, la mitad de la media hacia la izquierda vale 0.5. Entonces, si me están pidiendo todo lo que está sombreado de color azul, ¿qué voy a hacer? A esta área de 0.3413 que nosotros ya calculamos que es de la media al 1100, le voy a sumar toda la mitad del lado izquierdo, es decir, la probabilidad de que el ingreso sea menor a 1100 es igual a 0.5 más 0.3413, es decir, tengo una probabilidad de 0.8413. Vamos a ver otra situación que se puede presentar con una distribución normal. Con los mismos datos de los ingresos semanales de los supervisores de turno de la industria del vidrio, ahora nos preguntan lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar a un supervisor cuyo ingreso semanal oscile entre 790 y 1000? Aquí tengo mis datos, ahora cambia mi valor de X. Me piden la probabilidad de seleccionar a un supervisor cuyo ingreso oscile entre 790 y 1000. Entonces vamos a ver en nuestra curvita de qué lado ubicamos el 790. Si yo tengo una media de 1000, significa entonces que el 790 es una cantidad más pequeña que 1000. Por lo tanto, nos vamos a ubicar del lado izquierdo de la media. El procedimiento es el mismo. Yo tengo que buscar esta área de color azul debajo de la curva, porque me están preguntando probabilidad de que el ingreso vaya entre 790 y 1000. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular Z, pero cuando X vale 790. Ojo, estoy en la mitad del lado izquierdo. Eso significa que de antemano yo ya sé que mi Z tendrá un signo negativo. Corroboro al hacer el cálculo. 790 menos 1000 y lo que me sale lo divido entre 100. Nos da una Z de menos 2.10. ¿Qué pasa? Pues yo la voy a buscar en mi tabla Z. ¿Qué tiene de particular la tabla Z de nuestro libro? Pues que únicamente nos da las áreas debajo de la curva de la mitad del lado derecho. Significa que solo tengo zetas positivas en esa tabla. Pero recordemos algo que es muy importante. Nuestra distribución normal tiene forma de campana y esa campana es simétrica. Entonces significa que de la media a la derecha yo tengo lo mismo que de la media a la izquierda. Entonces, no hay problema. Yo voy a buscar esta Z de menos 2.1 en mi tabla. ¿Cómo la voy a buscar? Pues con signo positivo. Pero yo ya sé que ese menos me va a indicar que estoy del lado izquierdo de la curva. Entonces, bajo en la primera columna de Z hasta donde está el 2.1 y le camino a la derecha hacia donde está mi punto 00 porque nos da exactamente ese valor de Z. Entonces yo tengo aquí un área de 0.4821 debajo de la curva, es decir, de la media, que es 1000, hacia el 790 que está a la izquierda, yo tengo un área debajo de la curva de 0.4821. Eso significa que la probabilidad de seleccionar a un supervisor cuyo ingreso semanal oscile entre 790 y 1000 es de 0.4821. Vamos a ver otra situación que puede pasar en una distribución normal. Con estos mismos datos de los supervisores de la industria de vidrio, ahora nos están pidiendo calcular la probabilidad de seleccionar a un supervisor cuyo ingreso semanal sea menor
que 790. Los datos son los mismos, tengo una media de 1000, una desviación estándar de 100 y un punto X de 790. Ya sabemos que ese 790 está del lado izquierdo de la curva. Sale en la mitad que está del lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Me están pidiendo la probabilidad de que el ingreso semanal sea menor que 790. ¿Qué es menor que el 790? Pues todo lo que hay del 790 hacia la izquierda, la parte que está en la curva de color amarillo. Ojo, yo necesito un valor de z para encontrar el área de abajo de la curva. Nosotros ya habíamos calculado z en el ejemplo anterior para cuando x vale 790 y encontramos que para este z de menos 2.1 hay un área debajo de la curva de 0.4821, es decir, de la media hacia el 790 dijimos que hay un área debajo de la curva de 0.4821, pero yo no necesito el área de color azul, sino que necesito saber el área debajo de la curva de esta parte amarilla. ¿Qué voy a hacer? Recordemos, toda el área debajo de la curva normal es igual a 1. Tengo una curva que es simétrica, por lo tanto, aquí en la media se cortan dos partes iguales. Entonces, el área debajo de la curva de la media a la derecha es de 0.5 y el área debajo de la curva de la media hacia la izquierda es de 0.5. Entonces, yo ya sé que toda la mitad del lado izquierdo vale 0.5 y ya sé también que este pedazo azul vale 0.4821. Entonces, yo necesito esta parte amarilla. ¿Qué voy a hacer? Cuando yo esté buscando un área debajo de la curva que va de un punto X hacia la izquierda, yo lo que voy a hacer es una resta. Al punto 5 le voy a restar todo lo que no me interesa, es decir, la parte azul. Entonces hago 0.5 menos 4821 y nos da un área debajo de la curva de 0.0179. Es decir, la probabilidad de seleccionar a un supervisor cuyo ingreso semanal sea menor de 790 es de 0.0179. Consejo: hay que practicar cómo encontrar los valores en nuestra tablita de Z. Si nos resulta más sencillo, hagamos el dibujo de la campana. No importa que en el dibujo la campana no salga exactamente simétrica. ¿Qué es lo importante acá? Ubicar nuestros datos. Primero, ¿cuál es el valor de la media? ¿Y qué situación me están preguntando? Es decir, ¿de qué lado de la curva se encuentra X? Y con eso yo me voy adelantando y puedo intuir cuál es el valor de la z, es decir, si esta tendrá un signo negativo o si tendrá un signo positivo. Y también hay que recordar que en nuestra tabla Z de nuestro libro únicamente tengo zetas positivas. ¿Por qué? Porque en el libro que nosotros utilizamos, nuestra tablita Z nos da áreas que van de la media hacia la derecha. No hay problema si tengo una z negativa como aquí. Si es una z negativa, yo ya sé que el área va a estar del lado izquierdo. La voy a buscar exactamente igual, como si fuera una z positiva, pero yo ya sé que el área de abajo de la curva estará de la media hacia un punto X a la izquierda. Ojo, si mi z es negativa, mi área no puede ser negativa. Yo no tengo áreas negativas. Eso es imposible y tampoco se pueden tener probabilidades negativas.
Por lo tanto, ese signo negativo de Z únicamente me va a indicar de qué lado de la media estoy. Zetas positivas, estoy de la media hacia la derecha. Zetas negativas, estoy de la media hacia la izquierda.